en la previa del Mundial. En materia deportiva vale la pena mencionar, dos partidos amistosos que se van a estar disputando hoy. A las 4 de la tarde España ante Irak y a las 4:10 Francia frente a Costa de Marfil. Dos selecciones que por supuesto España y Francia son de las grandes candidatas, ¿no?, para el Mundial. Se viene un gran día en Now, a disfrutarlo. Ya llega, naturalmente, Juan Pablo Barsky, ya llega Eleonora Pérez Caresi. Se quedan con todo un gran equipo en una transmisión espectacular.
A partir de ahora, Now, en vivo desde Experiencia Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie. Programa especial desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Experiencia Idea Management 2026. Now, 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope. Now. No somos nadie. Por Now 97.9. Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie, 10:06 AM en toda la República Argentina. No estamos en nuestro estudio, estamos en el SEC, sede de Idea Expo Management, del que vamos por supuesto a conversar en un rato. Muchísimas gracias por incluirnos en este verdadero plan de negocio que significa estar acá. Habrá charlas muy valiosas, muy interesantes y por supuesto vamos a estar reflejando todo lo que pase en esta jornada tan especial. Saludo ya al equipo, no está L en viaje rumbo a Aruba, a su media maratón. Si está escuchando rumbo al aeropuerto y todavía no empezó su viaje, le mandamos un beso, le deseamos todo lo mejor. Pero aquí estamos. Hola, Euge. Buen día. Mauro, Barbie, ¿cómo va todo? Buenos días. ¿Bien? Expectante. Un nuevo espacio. Sí. Con todo lo que eso significa, Sí. en términos de mudanza, descubrir un contexto nuevo y también salir de casa. Lindo salir de lugar casa, tan ¿no? cómodo. Sí. Cada sí. tanto. Sí, está muy bien. Así que vamos a hacer el programa desde aquí hasta las 14, como cada día en No Somos Nadie.
Euge, ¿cuál es el tema económico más importante de tu agenda? Bueno, ayer el Banco Central encadenó la rueda número 100 de compras. Mirá. Y rueda seguida de compras, y al mismo tiempo también marcó un hito que fue cubrir los 10.000 millones de compras que tenía como primer objetivo del año, ¿no? Después vamos a ver el tema de la acumulación, qué fue lo que lo ayudó y demás, pero ahí tenés a un gobierno que está expectante de seguir comprando reservas y desafíos que también tenés hacia adelante, porque al mismo tiempo tenés un cepo a las empresas, las restricciones cruzadas, que está todavía puesto y que también integra muchísimos dólares de demanda que hoy no están porque justamente tenés estas restricciones, ¿no? Y también tenés otras obligaciones de deuda que vas a tener que pagar en el año, así que vamos a ver cuáles son los desafíos y si el gobierno va a poder mantener efectivamente este nivel de compras. Y en principio, ¿podrá mantenerlo? En principio, si la demanda de dólares con los pesos dando vueltas o en realidad con la base monetaria más chica y si el Banco Central logra sostenerlo durante el año, podría llegar a poder sostener el ritmo de compras. Viene el aguinaldo, hay, como hablábamos ayer con Damián Di Pace, una tendencia a comprar dólares, a acariciar a Franklin, según sus propias palabras. Muy buena y divertida expresión. Pero el principal comprador de dólares es el Banco Central, el Tesoro. Sí, y de hecho está comprando a ritmos que le permitirían hasta llegar a esa nueva meta que de alguna forma puso el ministro de Economía, Luis Caputo, que es de 24.000 millones. El tema después es la acumulación, ¿no? Es que esos dólares queden en las reservas netas del Banco Central, que es la señal que busca darle el gobierno a los mercados para que el riesgo país en algún punto pueda perforar una barrera que le pueda servir para salir al mercado en algún punto. Mientras tanto, Sebastián Catalano en Infobae confirma la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país. Un grupo suizo pagó 1.420 millones de dólares. El negocio incluye las bocas de expendio, que representan el 18% de la venta de combustible local, una refinería y otros activos. Después de una larga negociación, es el fondo suizo Mercuria Energy Group. Había otros candidatos, el grupo Raízen, un joint venture, propiedad del 50% de la propia petrolera anglo-holandesa y del conglomerado brasileño Cosan. Involucra todo el negocio de lo que se llama downstream en la Argentina. Esta red de 894 estaciones de servicio. La refinería de Dock Sud en provincia de Buenos Aires, una planta de lubricantes en la ciudad de Buenos Aires, 2 aeroplantas en el 6 Aeroparque y 2 terminales de combustible en Arroyo Seco y Santa Fe. Una noticia que acaba de publicar Infobae, de las más recientes. Querido Mauro Embe, ¿cuál es el tema más importante de la agenda internacional? El primer revés para Trump, en este caso en la Cámara de Representantes, respecto del control y de sus prerrogativas para con la guerra en Irán. Por primera vez en la Cámara de Representantes fue aprobada una resolución con, por supuesto, 100% de apoyo demócrata, también algunos republicanos que votaron a favor de esta moción, que le impedirían a Trump continuar con la guerra en Irán, y ya sea con 2 mecanismos. Por un lado, retirar todas las tropas que posee Medio Oriente, al menos en la guerra con Irán específicamente, o por el otro, pedir autorización al Congreso. ¿Y por qué es interesante? Porque el Senado ya había hecho parecido hace 2 semanas. O sea, puede ser que finalmente el Poder Legislativo le ponga un freno en la guerra con Irán. Está de luto San Lorenzo, murió el nene Sanfilippo, José Francisco Sanfilippo, a los 91 años. Vamos a empezar por su condición de extraordinario futbolista, un goleador realmente sensacional, con números muy buenos, pero además era un delantero que le erraba al arquero siempre, que tenía en su casa algo que él llamaba el Sanfigol, que era una pared con arquitos a los costados para practicar definiciones que justamente le erraran al arquero. Después, por supuesto, vino su etapa de polemista, aquel te comiste todos los amagues a Goico, en el celebérrimo Tiempo Nuevo de Bernardo Neustadt, después de Argentina 0, Colombia 5, también en Tribuna Caliente, en el equipo de primera, con un episodio legendario que incluyó a Maradona con Vincha, Ruggeri, que lo consideraba mufa, pero quedarse solamente con la parte de polemista de Sanfilippo es injusto,
porque realmente fue un delantero sensacional, también jugó en Boca, marcó goles en final de Copa Libertadores. Y marcó 205 tantos con la camiseta de San Lorenzo, estuvo más identificado con San Lorenzo, llegó a decirle al arquero Roma, te voy a hacer un gol de taco, y se lo hizo muy poco tiempo después en el mismo partido. Bueno, el nene Sanfilippo murió a los 91 años, así que el pueblo azulgrana está de luto. Bueno, se hizo conocido hace no mucho tiempo cuando se había postulado un cargo, no me acuerdo, con el Garrote. Exactamente. También es la perlita de las últimas. Sí, tuvo una etapa de político también, de polemista, donde ahí por supuesto ya no tenía tanta unanimidad como en su etapa de futbolista, pero si llegó a ser polemista y también candidato político, tiene que ver con su recorrido como jugador, que no admite ninguna discusión y es realmente digna de cualquier elogio. Así que un fuerte abrazo a sus amigos, a la familia y también, por supuesto, a los hinchas de San Lorenzo que lo recuerdan como ese gran delantero que fue. Barbie Arroyo. Bueno, voy a hablarles de Marilú Marini, esta actriz argentina que es la que está en actividad más prestigiosa de Argentina, la más recordada por su trayectoria, pero como vive desde los años 70 en París, es poco tenida en cuenta. Anteayer se llevó el premio Sur a Mejor Actriz Protagónica por 27 noches y además inspiró un hit del rock nacional, de Los Abuelos de la Nada. Marilú Marini. Claro. Ah. ¿Cuál es? Marilú, Sí. No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Ella poco lo cuenta. Mirá. Después te cuento algunos entretelones que tienen que ver con aquella historia. Estoy casi seguro de que mi hermana, a la Sí. que también le decimos Marilú, María Cecilia, le decimos Marilú, Sí. trabajó con Marilú Uy, qué placer. Marini. Mi Es hermana hermoso. es directora de cine. Claro, me acuerdo. Y trabaja de asistente, acaba de filmar un corto que Que lo presentó en el Bafisi. Exactamente. Sí, sí. Y algo pudo hacer con Marilú Marini y quedó Encantadísima, ¿no? extasiada. Sí. Es eso, sobre todo, los que trabajan y los que las vemos como espectador. Hechizada, digamos, Sí. que tiene así esa característica, ese don de hipnotizar a Totalmente. la gente. Bueno, Después hablaremos de ella. presentado parte del temario, por supuesto, vamos a hablar del hasta ahora último episodio de la interna libertaria, de lo que ha sido el respaldo de Milei a un posteo que respaldaba justamente la decisión del presidente de retirar el pliego que había aprobado al Senado, bueno, de retirarlo, que promovía la candidatura a jueza de María Verónica Micheli por el único motivo de ser la cuñada de Hugo Alconada Moni. Una persona, después voy a dar todos los detalles, posteó algo como diciendo es una facultad del presidente, lo lamento, pero es así, está en la Constitución, y el presidente, haciendo un endorsement, lo reposteó en su cuenta de Twitter. Vamos a tener invitados, va a venir Diego Seidman, va a venir Paulino Rodríguez, por eso hoy no tuvimos pase, porque Paulino está en el estudio y nosotros acá, también para evitar algún tipo de delay, de desprolijidad. Así que nosotros estamos aquí en el SEC, en el Centro de Exposiciones, un lugar precioso. Hoy, escenario del IDEA Expo Management, del cual por supuesto también vamos a hablar. Hasta las 14 estamos, no somos nadie.
todo se puede entender mejor. Now, 97.9. Vamos al reporte de tránsito con Romy Wiener, después de haber escuchado Closer de Travis, aquí en No Somos Nadie. Buen día, Romy, ¿cómo va todo? ¿Cómo están las cosas? Buen día, Juan Pablo. Vos sabés que hoy es una mañana de locos, literalmente. Ya tenemos acumulado 28 choques dentro de Capital Federal. Es el máximo de choques que he contado al aire mientras estoy con ustedes. 28 ¿Podés repetir? incidentes de tránsito. ¿28? 28. No. Sí, 28 choques. Es muchísimo. No, es un Y montón. todo esto dentro de Capital Federal. Sumado a que hoy hubieron muchísimos choques en la traza de General Paz, hubieron 4 choques mano al Río de la Plata y otros 3 en Panamericana y 2 en acceso oeste. O sea, mirá la cantidad de incidentes de tránsito de este día jueves. Bueno, a ver, mucha precaución ahora en Solís al 500, ahí la circulación está reducida, se acaba de producir la frenada brusca de un colectivo de la línea 50. Hay heridos leves, está trabajando el SAME. Sigue muy complicada la General Paz, por esto que te contaba, por los choques entre Liniers y Saavedra en sentido hacia el Río de la Plata. Ya fueron liberados, pero queda el remanente de demoras. Muy trabada la Panamericana, toda la zona de Olivos en sentido a Capital Federal para ingresar a General Paz. De hecho, hay muchísimas demoras en lo que es el enlace de Panamericana con General Paz para bajar a Lugones y un tránsito bien intenso en la autopista Iria hacia el centro. Hoy los que vienen por la autopista Buenos Aires-La Plata se han encontrado con importantes demoras en toda la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño y también a la altura de Dock Sud. Todo eso por tránsito intenso y por un choque que se acaba de liberar a la altura de Avellaneda, mano a Capital. El triple enlace de las autopistas Perito Moreno y de Lepiane con 25 de mayo trabado con muchísimas demoras. Los servicios, Tren Belgrano Sur, Ramal González Catán con retrasos, el resto de los trenes, subtes y premetro al momento a horario. Juan Pablo. 28 choques, un número impresionante y hay alguna, no sé si explicación, pero algún factor común, obras, la gente que pierde la paciencia. Mira, el factor común es que se está manejando muy distraídos. Lo otro es que salen con el tiempo muy justo. Claro. Entonces, eso los lleva a apretar el acelerador, que es algo que no se debe hacer. Encima que tenés en distintos sectores calzada resbaladiza, entonces son todos diferentes condimentos que llevan a que se produzcan los incidentes de tránsito y no respetar las normas. El exceso de velocidad, ir manipulando los celulares mientras están conduciendo. Bueno, todo esto lleva a que se den choques sumado al estrés social que hay y bueno, es un combo fenomenal para que se produzcan los choques. Muchas gracias, Romy, nos reencontramos en un rato. Chau, chau. Vamos a hablar del seleccionado argentino en un rato, de cómo están los lastimados. Falta una semana para el comienzo del Mundial. Hoy es jueves 4, el próximo jueves 11 de junio arranca la historia con México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Tercer Mundial para el Azteca. En el 70 tuvo a Pelé, en el 86 a Maradona. Bueno, no decimos a Messi porque Messi no juega en México, pero estamos hablando del tercer Mundial del Estadio Azteca con esa canción imponente de Andrés Calamaro, entre otras que hay, pero ninguna mejor que la de Andrelo para rendirle tributo. Me aplastó ver al gigante del Estadio Azteca. Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Y qué nos toca de acá hasta el fin de semana? ¿Estás por ahí, Ezequiel? Sí, señor, acá estamos. Perfecto, excelente, ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Bueno, les cuento yo, vamos a continuar hoy con buenas condiciones en general. Todavía no estamos completamente libres de que pueda haber alguna lluvia débil y aislada. Se están dando estas precipitaciones en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ya tuvimos algunas bien tempranito y mañana también podríamos tener algún chaparroncito más. Igualmente, lo más importante va a llegar durante el transcurso del fin de semana, así que hay que estar atentos porque es muy probable que haya algún tipo de alerta que afecte a la ciudad de Buenos Aires también. Esto va a ser principalmente por ahí entre sábado a la noche y primera parte del domingo, pero falta un poquito para eso todavía, se tiene que seguir definiendo. Por lo pronto,
Esta jornada la máxima va a rondar los 18 grados, bastante nubosidad, y mañana la máxima sube un poquitito más, es muy probable que toquemos los 20 grados. Bien, ¿lluvias? Lluvias, la seguridad de las lluvias la tenemos el fin de semana. En lo que resta de la jornada hay una baja chance de una lluvia débil y aislada, y mañana también da chance también de una precipitación muy débil y aislada en algún momento de la jornada, pero es baja la chance. La probabilidad sube, aumenta significativamente para el fin de semana. ¿Lluvias fuertes? Puede haber lluvias fuertes, ¿eh? Hoy ya tenemos alerta en gran parte del centro-sur de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa, y estas áreas de alerta por lluvia se van a ir modificando en las próximas horas. Por eso digo, tal vez hay que estar atentos para el fin de semana. Mañana seguramente vamos a confirmar esto ya, pero el fin de semana es probable que también tengamos alguna lluvia intensa en la ciudad. Un abrazo, Ezequiel, nos reencontramos en un rato. Hasta luego. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now, 97.9. Ayer Argelia le ganó 1-0 a Holanda. Discúlpenme, pero hablando de fútbol siempre va a ser Holanda y no Países Bajos. Claro que sí. Es más, los propios neerlandeses te dicen, está bien decirle Holanda, más allá de que es una parte del territorio. Sí. Bueno, ayer Argelia le ganó a Holanda 1-0 en Rotterdam, en la cancha del Feyenoord, con un gran gol de Anis Haji Musa, que juega este futbolista de 24 años ahí en el Feyenoord. Un golazo, buen triunfo de Argelia ante Holanda. Me imagino que habrá sido observado por el cuerpo técnico del seleccionado. Y cada vez estoy más convencido de que de los tres rivales es el que más recursos tiene como para complicar al seleccionado argentino. Es el primero, ¿no? Tiene jugadores hábiles, descarados, laterales que pasan al ataque. También pueden ofrecer espacios atrás, no se distinguen por la firmeza defensiva, pero Arabia Saudita, con ese punto de irreverencia de tirar la última línea casi a la mitad de la cancha, con más atrevimiento, más audacia que orden defensivo, terminó provocando aquel gran impacto. Entonces, si bien pasaron 3 años y medio, creo que Argelia con ese desenfado puede a la Argentina obligarla a jugar otro partido al que habitualmente está acostumbrada, de tenencia, control, juntar pases y por supuesto, al tratarse del primero, es otra analogía respecto de Arabia Saudita. Obviamente que Argentina es favorita, tiene con qué para ganarle a Argelia, pero es el partido que más me interesa, no solo porque es el primero, sino porque es un rival que puede complicar a Argentina, o le veo más recursos que Austria y Jordania, que sin duda el más débil, que son los otros partidos. Este será en Kansas, Argentina-Argelia, el 16 de junio, 5 días después del comienzo del Mundial. Hay que esperar bastante, son 48 equipos, 104 partidos. Antes vos esperabas 2, 3, como mucho 4 días, hasta que llegue el momento del estreno. Acá son 5, porque el Mundial arranca el jueves 11 y recién el 16, el martes, juega el seleccionado argentino ante Argelia, que ayer le ganó 1-0 a Holanda. Y juega Luca, ¿no? Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane. Lleva 4 arqueros, es uno de los guardaballas, el hijo de Zidane, que obviamente tiene la misma ascendencia argelina que su padre. Zidane nació en Marsella, pero viene de, por supuesto, los antepasados de Zidane, esta conexión con Argelia. Lucas Zidane eligió jugar para Argelia. Ayer había muchos argelinos en la cancha del Feyenoord viendo la victoria de su selección contra Holanda 1-0. Y en un rato, por supuesto, las noticias vinculadas con el seleccionado, cómo está Messi, cómo está Martínez, cómo están todos los tocados, y el equipo que paró ayer pensando en el amistoso del próximo sábado ante Honduras, que es a las 9 p.m, a las 8:15 empieza la transmisión por Telefe, así que los espero a todos. Euge Mucio, primer toque económico aquí en No Somos Nadie. Bueno, como les adelantaba al principio, el Banco Central ayer encadenó la compra número 100.
consecutiva, y así llegó al hito de los 10.000 millones de dólares en compras del Banco Central, algo que estaba programado con el Fondo Monetario Internacional, no así la acumulación de divisas. No tenía el objetivo de compras por 10.000 millones, y que en realidad después Luis Caputo e incluso también Santiago Auxili lo que dicen es no era un tope, sino que era el programa al que podíamos apuntar en ese entonces. Y también tiene el objetivo de acumulación de reservas, que es de 8.000 millones, que hasta ahora no está cumplido. ¿Qué estuvo pasando en estos meses para que el Banco Central pueda hacer esto? Primero, hay una certeza del lado de la oferta de dólares. Tenés cosecha récord, tenés trigo y maíz de cosecha récord, que todo eso ya se estuvo liquidando y de hecho dio un buen salto entre abril y mayo. Todavía tenés la cosecha de soja liquidándose y hasta bien entrado en junio vamos a estar viendo el ingreso de dólares de parte del agro. Y por otro lado tenés la cosecha de las inversiones energéticas, ¿no? Sí. El petróleo que por precio y por volumen está dando dólares al Banco Central. Lo otro que tenés también es que las empresas emitieron deuda al exterior por 6.200 millones de dólares, cosa que es mucho. Sí. Y al mismo tiempo también, dentro de poco, tenés a provincias emitiendo por 2.300 millones de dólares. Es decir, del lado de la oferta, el Banco Central está viendo que ingresan las divisas y mantiene un buen ritmo de compras, incluso más alto del que se pensaba en un inicio, y que de hecho esto lo dijo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Berning, que decía que están a un ritmo de poder llegar a 17.000 millones de dólares a fin de año. Ya compró 10.000 millones en este 2026. Compró los primeros 10.000 millones. Bien. El objetivo es llegar a los 24.000 millones, claro. Es el número que dio el ministro de Economía, Luis Caputo. Hay estimaciones privadas que dicen que podría llegar a 20.000. Es un poco anecdótico en términos de que las reservas necesitan recomponerse después de estar años en terreno negativo, ¿no? Que es una cuenta contable, no viene al caso, pero que no daban una buena señal de confianza y de estabilidad a los mercados, que es lo que está buscando el gobierno. Por supuesto que desde el año pasado se reclamaba que el gobierno, que el Banco Central comprara reservas, también a través del Tesoro, digamos, en menor medida, pero había como un reclamo del Fondo Monetario y incluso economistas, después de la salida del cepo en abril del año pasado, de acumular reservas. El tema es, una cosa es acumular dólares y otra es que los dólares queden en las reservas. Exacto. Y ahí ya la cuenta es distinta. Exacto. El Banco Central, cuenta de Matías Rachnerman, de uno de los economistas jefes del Banco Provincia, retuvo 7 de cada 10 dólares que compró. Es un número alto considerando que tenías obligaciones de deuda muy altas, tenías 2.100 millones con organismos internacionales, y acá entra el FMI, otros 700 millones con el resto justamente de otras obligaciones también que tenías internacionales, sin contar los bonistas privados. Famoso en enero. Bopreal, ¿no? El pago del bono Bopreal. Tuvo que pagar el bono Bopreal. A principio de año, en enero, tuviste el pago a los bonistas. Ahora se te viene otro pago de esos y ya el segundo semestre es otra historia. Y digo que es otra historia no tanto de vuelta del lado de la oferta, sino del lado de la demanda. Vos en este primer semestre tuviste que, siendo Banco Central, el 53% de esas compras que diste, dárselas al Tesoro. Claro. Para que justamente afrentes obligaciones de pago de deuda. Para el segundo semestre vemos un número más o menos similar que va a tener el Banco Central que darle al Tesoro, pero tenés una incógnita muy grande en lo que es la demanda. ¿Por qué? En términos de los ahorristas, hasta ahora 11.300 millones de dólares compraron los ahorristas desde enero. Tuviste un pico de compra en abril de 1.500 millones de dólares y el resto también se fue repartiendo. De esos 11.300 millones, 2.500 quedaron nada más en los depósitos privados, que quedaron en el sistema financiero. Okay. Y la otra incógnita que tenés es la estacionalidad en aguinaldo. ¿Va a haber gente que va a ir a comprar dólares? Por un lado tenés una percepción de que el dólar está barato, que hay atraso cambiario porque la inflación creció y el dólar bajó en este mismo periodo del año. Y por otro lado tenés la cuestión del poder adquisitivo. Si efectivamente se va a usar ese aguinaldo de los trabajadores registrados, jubilados y demás para
pagar deudas, Claro. para hacer una refacción en su casa, o si se va a usar efectivamente para ahorrarlos en dólares, siendo que el dólar está justamente barato. La otra duda es el Mundial. ¿Por qué? Primero tuviste una demanda, y acá esto lo piensa efectivamente el gobierno, que el impacto del Mundial no va a ser tanto en estos meses, porque ya se hicieron esas compras. Sí, es decir, claro. vos ya sacaste pasajes, ya compraste o también reservaste hoteles, compraste algún paquete, hiciste ya compras adelantadas. Mira, el sorteo es en diciembre. Desde Sí. diciembre sabés que Argentina hace Kansas, Dallas. Total. Y el plan lo armás, no sé si en diciembre, pero en enero, febrero, lo tenés casi resuelto. Algunos sí puede tomarse un vuelo Total. ahora, pagar más porque lo tiene muy cerca y conseguir una entrada. Pero el 95% de los hinchas que van Ya al lo Mundial hizo. ya armaron el plan y ya gastaron buena parte del dinero que te demanda una estadía. Sí, ahí la incógnita es cuánta gente va a ir al Mundial. Se estima que van a ser los mismos 30.000 argentinos que fueron a Qatar 2022. Una situación muy distinta igual, ¿no? Sí, Qatar tenés mucho 2022. argentino que vive en Estados Unidos. Mucho. Muchos más que los que vivían en Qatar en 2022. Sin Total. duda, sin duda. que, digamos, tienen un trayecto más corto y que van a ir a ver al seleccionado. Bueno, la Fundación Mediterránea hizo un informe que hablaba del efecto Messi, que es esto de repente, bueno, es el último partido de Messi, capaz que haya ahí una demanda extra, o también que Estados Unidos es un destino con mayor oferta de vuelos en Argentina y un destino como más amigable al argentino en términos de que primero estamos más cerca y segundo es más común ir a Estados Unidos siendo desde Argentina, ¿no? Más que ir a Qatar, ¿no? Que es un destino lejos, exótico para nosotros y demás. Lo cierto es que tenemos el dólar más barato desde Francia 98 a precios de hoy. Teníamos ahí 1-1 convertibilidad. Teníamos 1-1. Y si vas y estos datos de GMA Capital, datos de a Qatar 2022 con precios de hoy, tenías un dólar a 2.383. Es decir, es incomparable. Teníamos cepo cambiario, teníamos 155% más de impuestos a las compras con tarjeta de crédito. Hoy solo tenés la percepción de ganancias del 30%. Te digo, es una muy buena comparación que el gobierno de Milei podría utilizar respecto de cómo estaba la situación económica y la relación peso-dólar y la disponibilidad que vos podías tener en noviembre de 2022 con junio de 2026. En términos, es más, si fuese publicista del gobierno les diría, che, ¿por qué no hacen una comparación de cómo tenían la relación los argentinos con el dólar en 2022 y la que tienen ahora? Bueno, lo que pierden ahí igual es salario. Porque sí, sí, obviamente, está claro, digamos. Claro, porque ahí sí el salario está más alto en dólares que lo que estaba en 2022, pero tenés mucha pérdida de poder adquisitivo. No, y además tenés un dólar sincerado contra otro que no lo era, porque tenía cepo, o sea, había un montón de tipos de cambio. El denominador es más alto. Si bien todavía hay variabilidad en cuanto al tipo de cambio, en 2022 era, digamos, un álbum, podías completar un álbum o una página del álbum de figuritas con los tipos de cambio que había. Sí. Por supuesto. Sí, está claro que digamos, podés elegir el foco y la respuesta podría ser, bueno, ¿cuál era tu poder adquisitivo en 2026 en comparación de 2022? Completamente. Pero parecería la respuesta a, bueno, ¿cómo estaba la situación peso-dólar y la disponibilidad para los argentinos en el Mundial de 2022 y cómo está en esta Copa del Mundo? No es la primera vez igual que el gobierno ha hablado de salario más alto en dólares, ¿no? Claro. Digo, también el gobierno lo ha utilizado a su favor, pese a que después le pones un par de variables más y bueno, ves que la foto o la película en realidad es un poco más compleja. Sí. Y son dos cosas distintas. Uno es el salario medido en dólares y otro es, bueno, ¿qué podés hacer vos con tus dólares? ¿Qué disponibilidad tenés? ¿Cómo los podés sacar, mover, transferir, etcétera, etcétera? Estaba el dólar Qatar también, ¿no? El dólar Qatar. El dólar Qatar, claro. Bueno, que era este dólar, era el tipo de cambio oficial más el 155% que le agregabas por las compras con tarjeta en el exterior. Y también ahí mucha gente lo que hace es el stop debit, y esto es una estadística que el Banco Central lo tiene en cuenta también, que se paga la tarjeta con los dólares que vos ya compraste en el mercado cambiario porque los tenés en cuenta, y así te evitás el 30%, que es esto de repente cuando entre el cierre de la tarjeta y el vencimiento
vos le pedís al banco que te deje de hacer el débito automático y pagás directamente con los dólares. Te evitás los impuestos, pagás también los pesos, porque si no se te genera una deuda, paguen los pesos, por favor. Pero bueno, de esa manera también el gasto en el exterior tampoco demanda mucho más. Y bueno, entonces ahí el tema es, el Banco Central desestima que haya un impacto en las reservas, pero bueno, siempre es una incógnita, ¿no? Porque de repente si hay muchos que quieren ir o si hay una previsión de que esos 30.000 no son 30.000 y son 60, bueno, ahí vemos qué pasa. ¿Sabés qué pasa? Que ahí vas a tener otra enfermedad holandesa, y en este caso sería Argentina. Porque si hay más demanda de dólares, es que va a haber más gente que quiera ir. Y la gente que va a querer ir va a tener ese deseo si Argentina avanza. Claro. Y si Argentina llegara a jugar los 8 partidos, ahí sí podría moverse un poco la cuenta, pero sería mucho más el costado positivo. Que Argentina llegue a jugar los 8 partidos. Exacto. Tal cual. Bueno, en Qatar 2022 pasó. Claro, que ahí es, bueno, bienvenido. Sería injusto hablar de restricción externa porque no la hay por ahora, pero bueno, bienvenido este pequeño cimbronazo. Si hay mucha gente que de golpe dice, bueno, no estuve en fase de grupos, no estuve en 16avos, pero si el equipo llega a jugar los 8 partidos y vamos. Ni hablar. El estadio de New York, New Jersey, donde se juega la final, es grande, es amplio. Y sí, quizás por ahí tengas una segunda ola de argentinos. En este caso me permito decir que ojalá haya una segunda ola. Y a diferencia de del argentinos. 2022, están las vacaciones de invierno. Bueno, Que se van a adelantar en algunas familias, imagino. Algunos dirán, bueno, en vez del 15 de julio, que siempre es la segunda quincena, ¿por qué no vamos antes? Y Estados Unidos siempre es un destino, ¿no? Por supuesto. Y aparte también es estacional, es decir, también te da demanda de dólares. A diferencia del año pasado, el turismo internacional está en caída, también por esta pérdida de poder adquisitivo que tuvimos en esta primera parte del año, pero sí es cierto que el que vacaciona afuera, incluso en vacaciones de invierno, bueno, tiene la percepción del dólar barato, tiene el mundial en el medio y dice, vamos. Cierra todo. 10:42 en toda la República Argentina. Hay un gran texto de Marcelo Gatman hoy en Big Data Sports, un newsletter que siempre recomiendo, sobre el efecto Messi y la dimensión comercial y empresarial que tiene y que fue, por supuesto, construyendo durante toda su carrera. Vamos a hablar un ratito de esto porque es impactante. Es impactante cómo Leo se ha transformado en un producto sin perder un gramo de su condición de mejor futbolista de todos los tiempos. O sea, un poco, bastante comparable con Jordan, cuyo imperio fue creciendo sin bajar ni un gramo de su dimensión basquetbolística. Hablando de básquetbol, ayer ganaron los Knicks en la primera final de la NBA contra San Antonio Spurs en San Antonio con un gran Jalen Brunson, así que es otro de los temas deportivos que tenemos para tocar aquí en No Somos Nadie desde el SEC con Idea Expo Management. En un ratito, la primera entrevista vinculada con este gran evento.
Now, 97.9. En vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. ¿Sabés qué cobertura médica eligen las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores? Eligen William Hope, porque desde hace más de 50 años ofrecen un servicio de excelencia con los centros médicos y sanatorios más prestigiosos del país, consulta médica virtual las 24 horas, asistencia al viajero y odontología y ortodoncia sin límite de edad. Descubrilos en whope con H, whope.com.ar. William Hope es salud. Now. En la previa de cada partido hay amigos que comentan más que el comentarista. Y sobre la mesa siempre hay... ¡Ay, maní, maní! Maní King, pasión por la previa. ¡Maní King! Now. En vivo desde Experiencia Idea Management 2026. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. Experiencia Idea Management 2026. Now, 97.9. En vivo. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Nos acompaña en este tramo del programa Santiago Mignoni, presidente de IDEA y socio de PwC o PwC, PricewaterhouseCoopers. Santiago Mignoni, por supuesto, nos va a ayudar a entender cómo nació esta idea de IDEA, más allá del famoso coloquio, que es una jornada diferente de lo que habitualmente tenemos en el último tramo del año. Bienvenido, Santiago. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, IDEA es un instituto creado hace más de 62 años, basado con la intención de desarrollar el empresariado argentino. Entonces, IDEA no es solo el coloquio, sino que también tiene parte de entrenamiento de los líderes más jóvenes. Y Experiencia Management es parte de esa necesidad que vemos los empresarios de entrenar a nuestros líderes, y entonces se hace este evento que lo que pretende es justamente buscar actualización, actualizar y el mismo networking entre nuestra gente, para que los líderes medios empiecen a transitar su carrera digamos, de negocios. ¿Qué tipo de liderazgo necesita esta Argentina con un cambio cualitativo respecto del paradigma anterior y con una reconversión productiva? Con todo lo que esto implica, ¿no? En términos de pérdidas de empleos inmediata y más mediata y más extendida en el tiempo la incorporación de empleos quizás con otras demandas para el trabajador. Sin duda, digamos, tenés un proceso de transformación, yo diría, en Argentina, pero también en el mundo, con una gran incertidumbre a nivel global, y a nivel local no te digo nada, porque digamos la incertidumbre la venimos trayendo de hace mucho tiempo por problemas propios, no necesariamente del mundo. Pero esa transformación está casi en el título, que es Argentina en movimiento, marquemos el beat. El liderazgo que nosotros necesitamos es aquel que se mueva a pesar de la incertidumbre y afronte los problemas para resolverlos dentro de un esquema de liderazgo hoy que te pide un trabajo en equipo, la capacidad de escuchar y la capacidad de tomar decisiones sin tener todos los datos como antiguamente podíamos llegar a pensar que los teníamos. Y Santiago, siendo IDEA un think tank que tiene a todos los sectores, digo, representa una gama alta de los distintos sectores,
¿Cómo se hace ahí o cuál es el desafío para la convivencia de las tensiones o de que a uno le vaya mejor que a otro? Siendo que, bueno, después en conjunto son idea, pero en sus empresas son su sector. Bueno, la búsqueda de consenso es nuestro desafío cuando tenés la heterogeneidad en la economía como tenés hoy. Pero la verdad es que nuestra forma de ser multisectorial lo que nos permite es salir de las coyunturas sectoriales y tratar de discutir aquellos factores comunes que nos favorecen a todos y tener una agenda país, no necesariamente agenda sectorial. Entonces, lo que nosotros hemos tenido una gran comunidad y una gran unanimidad en la mirada fue del ordenamiento macroeconómico. No podíamos seguir viviendo en un desorden macroeconómico como el que vivíamos, de la misma manera que cada vez que hemos visto que la institucionalidad se ha visto amenazada, nosotros también decimos las instituciones son parte de la demanda del empresario. Entonces las instituciones no son solo las legales, las que tienen que ver con la República, también son las económicas. Y lo que de alguna manera pretendemos es buscar una agenda que nos permita competir y buscar nuestra competitividad y nuestra productividad, pero en una cancha de juego que esté prolija y esté ordenada, porque si no es imposible jugar. Ahí estamos todos de acuerdo. Luego en lo sectorial cada uno trabaja, pero también estamos de acuerdo en que el gran desafío que tenemos es la búsqueda de mayor productividad en nuestras empresas para lograr una competitividad que nos permita jugar en el partido mundial y no solo a través de la economía doméstica. En ese sentido, el rol que comentábamos antes en off, el rol de los empresarios más consolidados y más grandes con justamente una nueva generación que estamos viendo acá y que mencionaba recién, con una perspectiva distinta, ¿no? Porque uno es un empresario más grande que fue pasando por diferentes etapas y bueno, esa mentoría simbólica hacia las nuevas generaciones, ¿cómo lo ve IDEA? Por supuesto con la comparación de dos mentalidades a veces muy distintas. Yo estoy de corbata, lo cual te estoy dando la figura ideal. Mira, la verdad que eso es lo que nos pasa en las empresas, o sea, nos pasa a nivel agregado, pero también a nivel individual en cada una de las empresas. Las nuevas generaciones vienen con una dinámica que es distinta, vienen con una tecnología nativa que es distinta. Nosotros aprendimos, yo conozco la máquina de escribir, entonces nosotros nos hemos ido adaptando y acá la riqueza está en poder transferir nuestra experiencia hacia las nuevas generaciones. Nosotros ahora a partir de 11:30 tenemos mesas de CEOs donde los chicos que están participando en Experiencia Management van a tener una entrevista de 5 minutos rotativa con varios de nosotros donde justamente queremos abarcar ese diálogo. Él te va a preguntar qué es lo que necesito, qué es lo que vos sabés que me podés dar. Nosotros lo hacemos en la transferencia. Esa transferencia la hacemos y es inevitable, porque digamos, pensar que vamos a tapar el sol con las manos no se puede. Pero lo mismo haces en tu casa. Digamos, quien tiene chicos sabe que el diálogo que tienen ellos es muy diferente al tuyo. Bueno, la habilidad está en cómo pones esa riqueza y esa innovación la capturás dentro de la empresa. Habló usted de la macroeconomía ordenada como punto de partida necesario. Y también habló de productividad y pienso en lo que es hoy la situación impositiva en la Argentina, las desigualdades, las asimetrías, las distorsiones. Un sector no es igual a otro, pero sí, y tomo tus palabras, hay como una pretensión de que la cancha esté pareja y asfaltada. Desde el punto de vista impositivo, ¿qué sería tener la pista asfaltada? Buenísima la pregunta. A ver, vos acá en Argentina lo que tenés, venimos de un sistema impositivo absolutamente dislocado. Se ha ido ordenando en algunas cosas porque se han ido eliminando algunos impuestos básicamente nacionales, pero todavía subsisten impuestos que nosotros llamamos distorsivos o súper distorsivos, que lo que hacen es encarecen
la producción, el valor de la producción. Y cuanto más valor agregás, o sea, cuanto más eslabones tiene la cadena de producción, más impuestos contiene el producto final. Eso es lo que hace que seas mucho menos competitivo a nivel global. Entonces vos escuchás discursos que dicen hay que agregar más valor en Argentina, pero si a cada eslabón le pones impuestos, agregar valor te pone en peor condición de competencia. Con lo cual, lo que nosotros decimos es hay que eliminar los impuestos distorsivos. ¿Cuáles son? Retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque a nivel nacional y después ingresos brutos, que es a nivel provincial, y tasas municipales, que es hasta un abuso de poder, que son de las municipalidades. Todos esos impuestos habría que eliminarlos. Y no decimos eliminarlo y entrar en déficit fiscal, porque no queremos eso, nosotros queremos el orden fiscal. Pero sí decimos, es muy distinto recaudar un peso de un mal impuesto que un peso de un mejor impuesto. Porque el peso del mal impuesto lo que hace es, además de cobrarte, te encarece, te pone en una posición de menos competitividad, desventajosa de competitividad respecto del exterior. Bueno, ahí cómo ves la velocidad, ¿no?, de las políticas del gobierno en términos de los impuestos que fue sacando y la apertura importadora que fue haciendo durante este tiempo. A ver, yo te diría, esta no es una responsabilidad de un gobierno. Acá hay 25 jurisdicciones que se tienen que sentar a discutir. Siempre echamos la culpa al gobierno nacional. El único que bajó impuestos es el gobierno nacional. Acá a quien hay que interpelar es a los gobernadores. Y son a los jefes municipales que están poniendo tasas impositivas o impuestos disfrazados de tasas que no corresponden. Entonces, acá lo que hay es una necesidad de que se sienten a discutir aquello que la Constitución pidió en 1994 y que todavía no se hizo. Federal que no tenemos. Correcto. Que es la coordinación impositiva, porque lo que no puede pasar es que el gobierno nacional baje y el provincial suba para compensar, porque estamos en el mismo lugar. Sí, entonces, sí, y el gobernador de turno dice, bueno, pero las transferencias de los coparticipables no nos alcanzan, o a veces el gobierno no cumple en tiempo y forma. ¿Sabés cuál es la respuesta? Pónganse a discutir. Claro. Yo no te voy a resolver el problema. Pónganse a discutirse, siéntense los 25 y pongan a discutirse. Porque en definitiva, todos ellos deciden y se quejan con la plata nuestra. Bueno, todo lo mejor para este evento. ¿Qué expectativas tenés, Santiago, con relación al tema? No, este evento va a ser, está siendo espectacular. Tenemos mucha gente. Mucha más gente de la que esperábamos. Mirá. Batimos récord absoluto respecto de cualquier otra edición. Esta es la 9ª edición. Y además se vive la juventud, se vive esa vibra distinto que tienen los recursos más jóvenes. Y además tenemos una cantidad de speakers que son espectaculares en una secuencia que es muy dinámica. Sí. Y entonces todo eso te da esa sensación de velocidad y esa sensación de movimiento, marquemos el beat y bueno, creo que lo vamos a lograr y que vamos a tener un gran evento. Santiago, muchísimas gracias por haber venido y un placer acompañarlos aquí en este evento. Gracias a ustedes y también gracias por acompañarnos. Por favor, Santiago Miñone, presidente de IDEA y socio de PwC o PwC, PricewaterhouseCoopers, aquí en No Somos.
Después de Even Flow de Pearl Jam a las 11:06, vamos a empezar la ronda informativa con el señor Mauro Ende. Mauro. Bueno, optimismo luego de la victoria de Abelardo del Espriella en la primera ronda en las elecciones generales de Colombia, donde, bueno, le ganó a Iván Cepeda, que fue una sorpresa porque no se preveía que el Tigre, como lo llaman, un admirador de Milei, que además fue con la camiseta de la Selección Colombia, al igual que todos sus seguidores. Y hay optimismo en el sector financiero, sobre todo en el sector de inversiones a nivel internacional. El peso, por ejemplo, el peso colombiano se apreció frente al dólar después de la victoria del Espriella, sumado a que, bueno, ven con buenas perspectivas una política, si se quiere, más liberal frente al primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, que es el de Gustavo Petro, ¿no? El gobierno actual. De hecho, a ver, la tasa de interés hoy en día está alta en Colombia, es del 11,25% para contener una inflación anual del 5,68%, que parece poco, pero bueno, para Colombia es bastante, ¿no? Poco para en términos argentinos, que hay que recordar también que al igual que Perú, que siempre hablamos, el Banco Central es autónomo, ¿no? El gobierno colombiano no puede hacer absolutamente nada. Una victoria del Espriella que entusiasma a los inversores extranjeros para la Colombia que potencialmente se viene luego del balotaje el 21 de junio. 21 de junio, entre el primer y el segundo partidos de la selección Colombia en la Copa del Mundo. Exactamente. Nosotros, al tener elecciones en años impares y en octubre, agosto, octubre, más allá de que el calendario con los desdoblamientos es bastante amplio, el año impar nos salva de esta solapa, ¿no? Entre el máximo evento deportivo con lo que significa para Colombia volver a jugar un mundial en Estados Unidos. Fue traumático en el 94. Fue el regreso de Colombia a la Copa del Mundo. Llegó tras el 0-5 contra Argentina en el Monumental. El equipazo dirigido por Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez, con el pibe Valderrama, Rincón, Asprilla, el Tren Valencia, Leonel Álvarez, Barrabás Gómez, el arquero era Oscar Córdoba. Un equipazo. Perea, el zaguero central. Y llegó tras ese 5-0 en el Monumental como candidata. Y realmente había una expectativa muy alta. Y Colombia no pasó la fase de grupos, aún con la chance de meterse como tercera. Ganó el último partido contra Suiza, pero había perdido los dos primeros contra Rumania, el primero, luego Rumania eliminó a la Argentina en octavo de final, y contra Estados Unidos, el segundo, cuando se produce el gol de Andrés Escobar en contra, tremendo zaguero central que lo pretendía Milan para la temporada siguiente de la Copa del Mundo. Luego Andrés Escobar fue asesinado en Medellín, en lo que tuvo que ver con un episodio particular y no como consecuencia de haber hecho el gol en contra. Pero bueno, Colombia vuelve a jugar un mundial en Estados Unidos, obviamente en otro contexto, pero hay mucho recuerdo de lo que fue aquel mundial colombiano, que no fue el estreno, porque había jugado mundiales anteriores, pero hacía mucho tiempo que no representaba a Sudamérica y llegó como un candidato. Colombia tendrá esas semanas de alto voltaje deportivo y político, porque entre el primer y el segundo partido tendrá segunda vuelta electoral. Barbie Arroyo. Bueno, jueves de estrenos cinematográficos. Sí. Hoy yo creo que es más para los grandes que para los más chicos. Amos del Universo, y te miro, Juan Pablo, porque nosotros crecimos en los 80, no como estos dos niños, y conocemos a He-Man. Claro, yo también lo conozco a He-Man. Ahora se lo conoce mucho por GIF o stickers. Sí, muchos también. Sí. Mensajes que va diciendo, correcto, ¿no? El príncipe Adam en estos días. Sí. Pero lo cierto es que nació como una figura de acción, o sea, como un muñequito que uno le regalaba o compraba para los más chicos de la familia, y luego Mattel, que ha tenido también Barbie, lo ha transformado en un dibujito animado para la televisión, en donde todos veíamos un episodio por semana, por día, claro, no toda la temporada como pasa ahora. Allí fue a la animación, primero fue al cine en lo que todavía no se conocía como live action y fue un desastre. ¿Se acuerdan de Rolf Landrum, el actor que estuvo? Dolph Lundgren. Exacto. Iván Drago. Correcto. Tal cual. Iván Drago, que fue... Da muy He-Man. Sí, no Lundgren. había que inflarlo demasiado, No. ya tenía músculo, tenía todo. En el año 87 hicieron Master of the Universe y fue un fracaso total. Sí. Porque la expectativa de los jóvenes o los niños era mucho más alta de lo que ofrecía el cine. Le fue mal,
Y allí quedó. Y ahora vuelve otra vez, justamente como en live action, en donde Nicolás Galitzine es el actor que lo va a protagonizar, que lo hemos visto recientemente en Netflix con Anne Hathaway, en la película La idea de ti. Esta historia de amor en donde ella más grande se enamora de un cantante pop que su Casi hija que lo eligió Anne Hathaway a él para protagonizar la película, dijo. Quiero hacer esta película con vos. Qué lindo poder hacer eso, ¿no? Ay, sí. El que puede, puede. El que puede, tal cual. Sí. Bueno, aquí él entonces vuelve como el príncipe Adam y ya está todo armado, ¿no? Con la espada, yo tengo el poder, por el poder de Grayskull, Claro, ¿no? Yo exactamente. tengo el poder. Bueno, Sí, sí. Skeletor, Battlecat, todos aquellos personajes infantiles y tan tiernos desde hoy en la pantalla grande entonces para revivir aquellos nostálgicos años 80. Está jugando una semifemenina de Roland Garros, en control Andreyeva sobre Kostyuk 6-1-4-1, sacando la ucraniana, un duelo entre la rusa Andreyeva. Siguen sin tener bandera los tenistas rusos en los torneos de tenis. Entonces, Mirá. ¿cómo los identificás? Porque no tienen la bandera del país en el que nacieron o al que representan. Yo creo que esa es una arbitrariedad, más allá de lo que pasa desde la invasión rusa en Ucrania en 2022. Pero el deportista no tiene la culpa. A lo sumo, podés sancionar a la federación con un impacto directo sobre el deportista, ponele. Pero negarle la nacionalidad al tenista es cuestión, o sea, en serio, no los reconocés porque son los, mejor dicho, los reconocés porque son los únicos que no tienen bandera. Bueno, en los Juegos Olímpicos también pasó eso. Sí, pasó lo mismo. Pero por lo menos los dejaron competir, porque Claro. con intención de que no compitieran. Por ejemplo, Rusia, digamos, no compite en la clasificación para el Mundial y por eso no va a jugar el Mundial. Euge. Bueno, el dólar es noticia después de 4 meses porque ayer alcanzó el mayor valor de los últimos 4 meses, 1.460 pesos para la compra minorista y también en la mayorista, 1.438. Lo curioso es que quedó incluso por encima del dólar blue, que está en 1.430, es decir, hasta el mayorista, que siempre es un poco más bajo que el minorista, quedó por encima del dólar informal, incluso también por encima del dólar MEP en 1.457 y otras cotizaciones. Economistas, especialistas lo que dicen es en junio siempre en la primera semana tenés una demanda extra de dólares y que por eso también el precio saltó un poco. Mientras que el Banco Central sigue sosteniendo un ritmo, como decíamos, ¿no?, de compras bastante alto e incluso ayer compró 74 millones, pero tuvo otros días en los que compró 170, es decir, con una demanda agregada mucho más alta, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo también ahora está empezando a entrar la cosecha de la soja, como decíamos, entonces vas a tener una liquidación y una oferta de divisas más amplia y eso va a hacer quizás que el dólar se estabilice. No quiere decir que entremos en esta espiral de suba del dólar como ha ocurrido en otras épocas, pero bueno, sí, ayer el dólar quedó alto, 1.460, y recién me estaba fijando y también estábamos en el mismo valor, así que a esperar a ver cómo sigue esto. Leandro Cogor nos dice, por siempre Master of the Universe es y será la mejor, el Skeletor es inmejorable, se convirtió en película de culto. Berugo Carámbula disfrazado de He-Man es lo mejor del mundo mundial. No recordaba esto. No recordaba. ¿En qué? ¿En el programa televisivo? No, en el humorístico. No sé. Además, flaquito. No. ¿Quién es Skeletor? Pregunta Virginia Guevara, que evidentemente es mucho más joven que nosotros, ¿no? Claro. El malvado, el villano que se quería aprovechar y quedarse ahí con el reino, ¿no? Eternia. Causa Cuadernos, no hubo internet en Comodoro Pi el martes y por eso se reanuda. El primer testigo en subir al estrado fue el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, que se fue del Ministerio de Economía en 2005 tras la victoria de Kirchner contra Duhalde en la provincia de Buenos Aires con el triunfo de Cristina Fernández sobre Hilda Chiche Duhalde. Bueno, denunció en su salida, en 2025, cartelización en la obra pública. Bueno, le tocó declarar como testigo en la audiencia del juicio Cuadernos y Labaña dijo, había márgenes de sobreprecios del 20% en vialidad. Obviamente que declaró ante el Tribunal Federal 7,
integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, fue muy preciso respecto del organigrama del ministerio que condujo durante la presidencia de Duhalde y en esos primeros 2 años de la presidencia Kirchner, cómo se creó el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, la confección de partidas presupuestarias en las que intervino hasta que renunció. Hubo preguntas de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Fernández. Hubo direccionamiento de gasto hacia algún empresario en particular. Estoy con la crónica de Lucía Salinas en Clarín. Esa es la pregunta que le hace Beraldi. Y Lavagna pide tiempo para contar cómo empezaron a detectar los sobreprecios en la obra pública durante la administración Kirchner. Y cuenta Lavagna que todo arranca por una preocupación del Banco Mundial, que había entregado en 2005 fondos importantes, sobre todo para vialidad. Y el exministro dice, bueno, el Banco Mundial se pone incómodo respecto de cómo se ejecutaban los programas. Claro. Si yo te doy la plata para vialidad y hay una ejecución vidriosa, bueno, dice Lavagna, nos dijeron que probablemente iban a iniciar algún tipo de investigación. El tema se trata internamente, según las palabras del propio Lavagna, y él, según Lavagna, es el que ordena que se haga un informe exploratorio básicamente del área que más les preocupaba, que era justamente vialidad. Trabajo que se hace entre mayo y agosto, y en principio dice lo que surgió es que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden del promedio del 20%, y que con esta información le pide al organismo del Estado que tiene que intervenir para evitar estas cuestiones de cartelización y que hiciera un informe completo. Todo bastante en sintonía con la razón por la cual se va Roberto Lavagna denunciando cartelización en la obra pública. 11:17 en toda la República Argentina. Ha pasado la primera ronda informativa aquí en No Somos Nadie. Gran canción con la mano de Marco.
canal oficial de YouTube, @979now. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Experiencia Idea Management 2026. Seguí toda la cobertura por 979now.com y redes @979now. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Now. En vivo desde Experiencia Idea Management 2026. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Vamos a hablar un poquito del seleccionado argentino a las 11:23. 9:23 AM en Kansas, el día recién arranca. El equipo se entrena por la tarde, por lo menos en lo que es la práctica de fútbol. Ayer con la posibilidad de que asistieran los camarógrafos, los periodistas y ver un poco cómo se está preparando el equipo. Juega el sábado el primer amistoso contra Honduras en el Kyle Field en Texas, o Texas, como dicen los mexicanos, a partir de las 9 p.m. de la Argentina, 20:15 la previa por Telefe. Se va perfilando un equipo con una duda: ¿quién va a jugar lateral derecho? ¿Si Capaldo o Giai? ¿Cómo le dicen los hinchas de San Lorenzo? ¿Giai o Giai? Para mí siempre fue Giai. Agustín okay. Giai. Porque Pablo Giral, el relator, me cuenta que consultó con la familia y la familia dice Giai. Porque en español. Se españoliza y no se italianiza, porque obviamente sería Giai. Bueno, Capaldo o Giai, o Giai, no son tres, son dos, los que pueden jugar de lateral derecho ante las lesiones de Montiel y Molina. Pero el resto ya como que se va perfilando. Rulli, Otamendi y Lisandro Martínez los centrales. Otamendi de 2, suele jugar de 6 en el seleccionado argentino. Tagliafico lateral izquierdo. De Paul, Alexis, Enzo Fernández. Y Juliano, Lautaro y Thiago Almada. Juliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Juliano retrocediendo delante del lateral derecho y Almada delante de Nicolás Tagliafico con Lautaro de punta. Este sería el equipo para jugar ante Honduras. Paredes hizo trabajos en el gimnasio lunes y martes y ayer algunos movimientos en la cancha. ¿Es un avance? Sí. Pero hay que esperar su evolución. Por supuesto que trabaja diferente respecto del resto. Hay muchos que trabajan así bien diferente. Hoy podés ver a España contra Irak, a Francia contra Costa de Marfil, a México ante Serbia. Messi también practicó por fuera del grupo, trabajo físico con pelota. También buenas sensaciones. Recordemos que tiene una inflamación, yo creo que es un poco más, puede ser contractura, distensión en el isquiotibial izquierdo. Y hay una inflamación quizás como consecuencia de una dolencia muscular que tiene, digamos, 3 grados. Contractura la más leve, distensión
y desgarro. Y dentro del desgarro puede ser grado 1, grado 2, grado 3, por supuesto el grado 1 más liviano y el grado 3 más pesado. Pero me parece que esto de inflamación tiene que ver con cómo se comunican las lesiones de Leo y cómo Leo elige comunicarlas. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, falta una semana para el arranque de la Copa del Mundo. Otros que trabajaron de manera diferente y separados, Montiel, Molina y Nico Paz. Montiel y Molina con sendos desgarros, Nico Paz con un golpe que sin querer le dio Nicolás Valentini, otro argentino que juega en Parma, en un Parma Como, pero que le duele mucho y todavía está comprometida su participación en la Copa del Mundo. Es un golpe en la rodilla. Se entrenó Emiliano Martínez. ¿Cómo está su dedo? Mirá, amagó a ponerse los guantes, porque estaban obviamente las cámaras filmándolo. Se entrena con una sola mano y por supuesto sin guantes. Y esto fue ayer documentado. Hace trabajos de arquero, pero con estas limitaciones. No cuenten a Martínez ni para Honduras ni para Islandia. Claro, ningún amistoso. ¿Qué fractura del dedo? Sí, Okay. Sí, que lo contó él en pleno festejo por la consagración de la Europa League. No, dijo, jugué con un dedo fracturado. Y estaba contento, pero dijeron, pero pará, o sea. Así que esta es una radiografía del seleccionado argentino. Y parte médico, ¿no? Sí, parte médico y también la posibilidad de este equipo titular. Hay una chance para que Flaco López, el otro jugador de Palmeiras que tiene el seleccionado, el lateral derecho Agustín Ogiay es el otro, forme parte del conjunto titular, si ahí va por un 4-4-2 con Simeone y Almada abiertos y un doble 9. Pero todavía hay tiempo y más tarde tendremos más noticias porque el día recién arranca ahí en Kansas. 11:28 en toda la República Argentina.
y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 11:33 en toda la República Argentina. Los lujos hay que dárselos en cualquier lado, incluso cuando la dinámica de la radio hoy obliga a tener dos escenarios. El estudio de siempre y este que hemos armado aquí en Idea para cubrir el evento de Expo Management. Y no podía faltar la charla de cada día con Paulino Rodríguez. Bienvenido, Paulino, ¿cómo va todo? Enorme placer, Juan Pablo, y a todos, por supuesto, un verdadero gusto estar acá. Qué lindo que está todo. Está muy lindo. Felicitaciones a toda la casa. Muchas que nos cobija gracias. de esta manera tan especial cada vez, sí. De manera creciente, cada vez que vamos allá al estudio y cada vez que salimos. Sí, a mí me da la sensación de que los eventos con empresarios, líderes, en esta nueva era o en este nuevo paradigma de la Argentina, tienen un impulso adicional. Sí, un impulso y un entusiasmo adicionales, sí. Porque hay una cultura más proemprendedora, porque hay una cultura más proempresa, porque hay alicientes para la creación de incubadoras de empresas, para de fondeos, hay alicientes para detectar nichos que están de moda. Y por lo tanto poder invertir, y también hay alicientes para tener más conexión con el mundo de lo financiero. Sí. Hay una cultura más, yo diría, anclada en observar opciones de cómo cuido mis ahorros, de cómo invierto mejor, de cómo me capitalizo, cosas que en el mundo son bastante habituales, pero que en la Argentina, fruto de no tener moneda, inestabilidad cambiaria permanente, altas dosis de inflación, de manera crónica, gestaron que los argentinos vayamos a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Lo que decían nuestros padres o abuelos: ladrillo o dólar billete. Y bueno, el mundo no es así. El farmer norteamericano te compra bonos de la deuda de un país que ni conoce. O de una empresa que solo le dijeron que podían dar más o menos bien, digamos. Sí, no es cuestión de argumentar para convencer a nuestros oyentes. Está muy bien lo que marcas, correcto. Pero es verdad que esto de la casa propia o lo que hace Eliseo Basurto en el encargado, el personaje de Franchella, esto de peso crocante, billete por billete. Billete por billete, uno arriba del otro. Uno arriba del otro, sí. Pero hasta incluso el plazo fijo, como si querés un método de ahorro alternativo a lo que es la casa o la compra de dólares. Exactamente. Y se va diversificando, porque hasta incluso el contexto hoy, lo hablábamos con Damián Dipache. Correcto. Comprar dólares para atesorar no es la mejor inversión en términos de retorno. Claro, lo que pasa es que con la conciencia argentina uno podría decir, bueno, pero en algún momento esto se destapa y no quiero llegar tarde, quiero tenerlo y el día que salte estar cubierto. Porque incluso hay un factor emocional en guardar el dólar. Sí. En el dólar, que es mi ahorro de toda la vida, hay como una carga sobre eso que es idiosincrático argentino y que tiene que ver con el largo plazo, ¿no? Nosotros miramos mucho el corto plazo y el contexto y la coyuntura y no miramos en el largo. Bueno, la estabilidad te da eso, poder ver el Cualquier largo. cosa que vos referencies en términos históricos lo haces anclado en la moneda dólar, nunca en la moneda pesos. Sí. No te acordás ni cuántos pesos eran necesarios para comprar una propiedad en los 90, sí te acordás cuántos dólares eran necesarios. Y tu referencia con el peso hoy, que podés, como era 1 a 1, tener la referencia del peso, es absurda. Y las valuaciones siguen expresándose en dólares. ¿Cuánto vale este departamento? $100.000. Por eso digo. No el equivalente a pesos. Eran 100.000 pesos en los 90 y hoy con 100.000 pesos podés comer afuera, con suerte. ¿Está bien? El presidente Milei fue noticia por, entre otras cosas, por la columna de opinión que le publicó el Financial Times. Y argumenta a favor de la creación de un régimen jurídico sin regulación previa para el despliegue de la inteligencia artificial. Además de defender el proyecto de ley que el gobierno envió al Congreso la semana pasada para modificar la ley de sociedades, un texto que también está firmado por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, a quien llama el coloso el propio Javier Milei. Y arranca con, por ejemplo, la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y el actual momento de la IA.
o sea, buscando generar un debate más allá de la rosca, la interna política de la que hacemos referencia todos los días, y argumentó que la responsabilidad limitada fue el instrumento jurídico que permitió la revolución industrial y que hoy se necesita un equivalente para los agentes de la inteligencia artificial. Lo cual significa no voy a regularlos, no voy a entrar en el debate que Trump quiere, que Europa ya empezó, que el mundo se empezó a dar a sí mismo, que Brasil quiere, Lula lo desea, pero que Argentina finalmente dice: yo voy a ser el más amigable de todos. Vengan, que acá no le vamos a pedir explicación, no vamos a pedir absolutamente nada. Es una mirada muy amigable, pero que está en línea con la filosofía de Peter Thiel. Sí, porque Peter pensé en la Thiel misma persona. es la persona que en 2009 escribió: democracia y libertad van a colisionar y están colisionando. No es posible lo uno y lo otro. Primer elemento. Segundo elemento, no creen en los mercados perfectos ni en la libre competencia, creen en los monopolios. Los monopolios son los que crean la riqueza sin obstáculos, sin límites, y crean riqueza de manera más veloz que cualquier otro mercado. O sea, que no habla de mercados perfectos, es casi lo opuesto. Y creen las tecnocracias, por consecuencia. Las tecnocracias validadas a partir del salto cualitativo que la tecnología implica y que absorbe, impregna hasta inclusive el debate público. El presidente habla de un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida. Busca también una nueva categoría en el derecho societario argentino, que es la corporación no humana. Correcto. Entidades operadas por agentes de IA o robots. O sea, un robot puede ser una empresa en sí mismo, puede tomar decisiones, puede emitir cheques, puede pagar, puede tener proveedores, puede tener empleados. Personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada. Correcto. Y los accionistas humanos podrán participar, pero no va a ser un requisito. Correcto. Y después la parte del entorno fiscal competitivo, baja tasa de impuesto corporativo y libertad para elegir la ley de gobierno corporativo aplicable. Esa idea está muy anclado en algún derecho norteamericano. Es la idea, insisto, que dejan traslucir Altman, Peter Thiel, los que están inmersos en esta lógica. Altman es de OpenAI, ¿no? Exactamente. Sí, y en esta lógica. Está muy bien lo que planteas. Aquel que fundó todo junto a Elon Musk, y después Elon Musk terminó llevándolo a los estrados judiciales en una puja que hubo hasta acá un boxing perdió clave el propio importante. Elon Musk. Pero vale la pena marcar esto, porque a mí me genera como una situación, no sé a ustedes qué les pasa, la idea de que un robot pueda ser el dueño de una empresa, pueda tener empleados, pueda ser autónomo, pueda tomar decisiones. O sea, estamos creando una dimensión no humana de las cosas, ya con certificado jurídico, para convivir con eso, digamos. Mirá, a mí me es disruptivo, no sé si tengo la cabeza para aceptarlo, tal vez es retrógrado. Hace poquito charlé con Mario Pregolini para Clank y, sí, señor. y planteó situaciones más hogareñas respecto de la acción de un robot que pueda ordenarte la casa, hacer la cama. Acá estamos yendo un poco más. Además, claro. Mario, adelante. El estatus humano ya directamente. Claro. Eso. Mario además dice: tienen temor por lo que pueda hacer la IA. Yo no conozco mayor daño que el que produce el ser humano. Claro. Como diciendo, sí. No tengamos tanto temor porque el humano es cierto, parcialmente cierto. Porque si sale de control, el cine siempre anticipa, ¿no? Un poquito las cosas, un poquito en varios temas. Ya no es solo los Simpsons, digamos, qué sé yo. Algunas cosas que antes parecían ciencia ficción empiezan a ocurrir, ¿no? Un auto que en algún momento puede saltear un operativo de tránsito y efectivamente volar y después volver a convertirse en auto. Ya está en la realidad. El auto autónomo, que no maneja nadie, ya es parte de. Era la ficción hace 20 años, cuando nos criamos 30 en la secundaria. ¿Está bien o no? Bueno, estaremos en perspectiva de un 2035 donde haya legisladores de IA, donde haya empresas compuestas por IA que tomen decisiones, que administren recursos, que tomen decisiones jurídicas con impacto en el ser humano y que el ser humano sea un actor medianamente pasivo, que sea solo receptor de prestación de servicios. Vos planteás esto a 2035. 10 años, claro, más o menos. Voy más atrás en el tiempo. 50 años antes, 1985, no teníamos internet. Correcto. No teníamos la World Wide Web, que estaba en incipiente desarrollo. Correcto. Son demasiadas cosas para poco tiempo, sobre todo para aquellos que
yo nací en 1970 y tengo pleno registro, por ejemplo, de no tener teléfono en mi casa, de Correcto. que mis padres a través del plan Megatel lo solicitaran, gobierno de Alfonsín, y casi hacer una fiesta cuando nos tocó finalmente la puerta el señor Entel, venimos a instalar el teléfono. Eso pasó hace 40 años, que para la perspectiva histórica es nada. Nada. Yo estudié en mecanografía México en el 86 92. cumple 40 años. El gol de Diego a los ingleses cumple 40 años. Y me acuerdo como si fuera hoy. Yo creo que no estamos preparados para asimilar tanto cambio. Y a veces corresponde tener una dimensión a la perspectiva histórica porque nos pasan por arriba las cosas. Mira, un profesor en la Universidad Católica estudiando ciencias políticas me decía, el mundo siempre fue uno, pero nunca fue tan uno como ahora. Y hablaba de la idea de las perspectivas que había ya a fines de los 90 sobre la posibilidad de viajar a cualquier lugar del mundo en un nivel de conectividad que el mundo no había conocido antes. Es decir, mis padres, mi papá vino en barco en el 51 desde Portugal. Su primer vuelo lo abordó conmigo para volver al lugar donde nació, para reencontrarse con su hermana 60 años después, en 2012. Yo ya fui una generación que empezó a comprender que el avión era una opción posible, solo aquello que estaba limitado a un segmento muy chiquitito de la gente, ¿correcto? Y así todo, fue el instrumento, el medio de transporte que menos evolucionó de todos. El avión tiene casi la velocidad que tenía hace 100 años, tiene la cantidad de pasajeros que tenía hace 50 años. Por eso más lento, ¿no? Porque el Concorde ya no funciona. Por ejemplo, ahora, todo el resto funciona a un nivel infinitamente mayor, mejor, superador del que funcionan los trenes. Trenes. Autos, correcto. Incluso los buses. Los buses, sin ir más lejos. Los barcos, los cruceros. Todo es distinto en términos de conectividad. Ahora, la tecnología te puso en la perspectiva de que vos puedas estar en simultáneo en todos los lugares del mundo que vos quieras, porque en la pantalla vos estás. No estás físicamente, pero vos estás. Eso es un fenómeno que llegó hace 10 años, 12, no más. El Zoom, que emergió en la pandemia, que explotó, estaba preexistente, pero prácticamente ni se usaba ninguna de las plataformas para el trabajo híbrido, como se conoce hoy. Hoy es una habitualidad. Y con una buena internet hay personas que pueden vivir en lugares más alejados de las grandes urbes, porque la pandemia nos puso en perspectiva de que lo chiquito, nos quedó todo chico, entonces todos queremos más grande. Los desarrolladores inmobiliarios ya no hacen monoambientes, hacen 3 ambientes, 4 ambientes, empiezan a tener lo que se llama amenities. ¿Qué pasa si en algún momento tengo otra pandemia? ¿No? Tengo que tener un gimnasio, tengo que tener una pileta, tengo que tener un espacio verde, tengo que tener una plaza. Entonces los desarrollos ya no son los 15, 20, 30 metros cuadrados a los que iba el mundo pre-pandemia. Tal cual. Costaría vivir en 15 metros cuadrados. Era prácticamente el mundo que nos vendían, que venía inexorablemente por la sobrepoblación en 2020. Yo creo que también corresponde, y creo que está pasando, dimensionar los efectos de la pandemia o de las cuarentenas, del lockdown, que cada vez son más a nivel tecnológico, a nivel relación con la tecnología, con los espacios físicos, los trabajos. Creo que todavía no, porque hay una perspectiva histórica faltante y va a llegar con el paso del tiempo. Todavía no hay una comprensión histórica de lo que significó la pandemia y las cuarentenas, las reacciones frente a la pandemia del COVID y las decisiones gubernamentales que se fueron tomando y el rol de la OMS para entender este panorama. Quizás había una tecnología en desarrollo, pero la pandemia ofreció un contexto y las cuarentenas ofrecieron un contexto como para que todo eso llegara y formara parte inescindible de nuestras vidas. Eso no tengo ninguna duda, efectivamente comparto y creo que todos validamos. Dicho esto, hay 2 o 3 aspectos colaterales, no estrictamente vinculados a la tecnología, pero con vinculación a la tecnología, que post pandemia el mundo empezó a hablar y mucho en los últimos meses. Salud mental, que lo habló antes, pero ahora lo recobra de vuelta. Tremendo. Y el otro elemento que no me parece menor es qué pasa con esta sociedad hiperestimulada, con baja nivel de frustración, con baja tolerancia, enojada, que tiene el ritmo y la velocidad del 5G, pero con una demanda que solo el Estado puede parcialmente suplir en modo 3G, por los tiempos, por los plazos, porque las auditorías, los contralores. Esa frustración casi permanente en la que vivimos genera fenómenos sociales también muy disímiles y está generando actores
Por ejemplo, el segundo motivo de deserción escolar en América Latina, ¿cuál es? En los chicos, la presbicia. Dramática estadística, segundo destino. ¿Por qué? Las pantallas. Primer elemento a concebir desde lo médico a los 16, 17 años en la mayoría de los chicos con problemas vinculados a las pantallas en exceso. Posturales. Sí. Generan problemas postulares. Tienen problemas en vértebras que no tenían antes. Columnas afectadas. Menos prácticas deportivas. Claro, sedentarismo. Resolviendo todo con una pastilla. Cada vez más medicación a edades más tempranas. Quiero decir, es un combo extraordinario. En conjunto a eso, el mundo está viviendo una prolongación de la vida como nunca antes. Y hoy la expectativa de vida ya duplica la de hace 100 años y Putin y Xi Jinping traducen una conversación que se viraliza donde imaginan ellos vivir 150 años. Porque el mundo en los próximos 100 años va a tener personas que en promedio vivan probablemente 120, 130 años en promedio, insisto, y en general. Así como nosotros analizamos la revolución industrial del siglo XVIII, ¿cómo, y la verdad es que no tengo la menor idea, cómo se va a analizar en el año 2250, si es que el mundo todavía existe como tal, esta era de las comunicaciones, del predominio de internet, de la inteligencia artificial? O sea, si querés, pongamos como punto de partida 1980 para incluir todo el tema de las computadoras que ya existían por el desarrollo. Desde 1980 a 2030, esos 50 años, que realmente incluyen una cantidad de cambios drásticos con la pandemia y las cuarentenas dentro de este periodo. En el tramo final, y la tecnología en la previa y después. Mira, un analista clásico te diría, el siglo XXI empezó a nacer en 1989 con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y probablemente el emergente de todo eso fue el ingreso a la OMC de China, un nuevo contexto internacional, y al crash del 2008 le puso el quiebre, el final para esta sociedad que nació. O sea, hubo como una especie de transición de 20 años entre lo que se estaba yendo y lo que nació, con un orden internacional diferente, ya no monolítico, del consenso de Washington de los 90, con un Estados Unidos ya no omnipresente, que tenía competidores más nítidos. Claro, el fin de la historia de Fukuyama con un signo de pregunta. Exactamente. Ahora, no se dio lo de Jeremy Rifkin, el fin del trabajo. El trabajo justo cambió, correcto, que era el libro que leíamos en la universidad en los 90, que fue muy atractivo, pero que no dejó de ser eso. Ahora, esta ola, que ya no es la tercera ola, es la cuarta ola, y esta ola parece ser un tsunami, por lo veloz, ya no son olas. Entonces lo que viene es incontenible. No te da mucho margen de reacción. Casi que lo vivís de manera pasiva. Y cuando te diste cuenta estás en un mundo distinto al que tenés que adaptar. A mi gusto es apasionante. Sí, es apasionante. Querido Paulino, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Qué lindo verlos. Me encanta todo lo que está sucediendo aquí. Y me encanta definitivamente ser parte de esto, que se llama Now, que es ahora, pero es para siempre. Es para siempre. Claro que sí. Muchas gracias, querido Paulino. Tenemos muchos mensajes. Claro, hablan del sonido ambiente. Estamos en un lugar muy amplio, muy abierto. A veces la responsabilidad es mía de no acercarme tanto al micrófono. Hay que acercarse mucho porque el lugar no es un estudio y es, por supuesto, muy, muy amplio y puede colarse el sonido ambiente. Así que gracias a todos los que están así como preocupados y pendientes, pero también tiene que ver con la postura frente al micrófono, y a veces estamos, por ejemplo, así lejos, no escuchan, y acá cerca sí, y nuestra operadora Lucía se agarra la cabeza diciendo, ¿vas a hablar todo el tiempo así? No, tengo que hablar así, bien cerca del micrófono. 11:52 en toda la República Argentina. Pasó Paulino Rodríguez aquí en este programa especial con el IDEA Expo Management aquí.
somos nadie. El mundo se puede entender mejor. Now, 97.9. 11:56 en toda la República Argentina. Pasó Robbie Williams con su Come Undone. ¿Sabés qué cobertura médica eligen las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores? Eligen William Hope, porque desde hace más de 50 años ofrecen un servicio de excelencia con los centros médicos y sanatorios más prestigiosos del país, consulta médica virtual las 24 horas, asistencia al viajero y odontología y ortodoncia de primer nivel sin límite de edad. Descubrilos en williamhope.com.ar. ¿Cómo es la dirección? whope.com.ar. William Hope es salud. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Experiencia Idea Management 2026.